nos llenes de tu espíritu en esta noche, Dios. Ayúdanos a comprender tu palabra en esta noche. Te pedimos que este servicio sea para glorificarte y honrarte a ti, Dios. Te pedimos por el servicio de ese día, que también obres en sus corazones, Dios. Te pedimos que sigas usando a esta iglesia para glorificarte, para alcanzar el mundo perdido. Dios, te damos las gracias por lo bueno que has sido, Dios, como cantábamos ahorita en este precioso canto. Dios, que nunca se nos olvide lo bueno que has sido. Dios, te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Un par de anuncios, hermanos. Se aproxima este viernes el avivamiento de nuestros jóvenes. Entonces, si usted tiene jóvenes, tomen en mente que este viernes es cuando nos vamos a ver aquí en la iglesia a las 3 en punto de la tarde, hermanos. No se les olvide. Nos vamos a ir a Phoenix y gozar de un buen tiempo de compañerismo allá, de predicación, juegos, en una iglesia que Dios está usando de una manera muy tremenda allá en Phoenix. Gracias a Dios por todas las iglesias que hay aquí en Arizona, en Tucson, y eso me anima, que no somos la única iglesia tratando de hacer algo por las cosas del Señor. Hay otros que también se están esforzando, entonces eso es algo que nos puede animar, que no somos los únicos, habrán otras iglesias, otros jóvenes. Entonces tomen en mente, a las 3 en punto nos estaremos reuniendo aquí en la iglesia. Otro anuncio: el 31, este sábado, para nuestros varones tendremos nuestro compañerismo de varones. Entonces siempre gozamos de un buen desayuno, por supuesto un estudio bíblico y también oración, y hasta a lo mejor un poquito de trabajo, cosas que se tengan que hacer alrededor de la iglesia. Entonces, compañerismo de varones este sábado a las 9 de la mañana. No se les olvide, hermanos, que el día 8 es domingo, este domingo al otro. El día 8 es nuestra junta de presupuestos. Recuerden que ese día, hermanos, desde el servicio se cambió a las 10 de la mañana. Entonces, vénganse preparados para madrugar. Entonces, a las 10 de la mañana va a ser ese domingo, porque vamos a estar pues al mismo tiempo. Entonces, no se les olvide, hermanos, que es a las 10 de la mañana. También, el 11 de abril es la conferencia de mujeres, para que tengan en mente, allá en Desert View, allá en Sahuarita, hermanos. Tengan eso en mente, y va a ser en inglés. Entonces, si ustedes se sienten que puede entender todo, defenderse ahí, tengan en mente que el 11 de abril es un sábado, habrá una conferencia de damas ahí en Desert View Baptist Church. También, hermanos, se aproxima el banquete del amor y la amistad. Es el viernes 13 a las 6 de la tarde. Recuerden que no se les olvide agarrar ahí su boleto, hermanos. $10 para los adultos y $3 para los niños. Entonces, ojalá que vengan preparados para ese banquete, hermanos. Sé que el pastor Bernie y Francesca son los que siempre están encargados de ese evento y le dan con todo. Entonces, vénganse preparados para gozar de un buen tiempo de compañerismo y predicación. Acabamos de conseguir, hermanos, tratados nuevos, y no sé si ya los ha visto. Están ahí en el recibidor y también ahí enseguida. Es uno que dice: estás invitado. Tiene la información de nuestra iglesia, pero más importante, el evangelio bien explicado ahí atrás. Entonces, una manera muy sencilla de dar esto en los restaurantes, amigos, etc. Entonces, agarra un par de estos para que tenga ahí en su carro, en su bolsa. Entonces, para que vea estos ahí en el recibidor. Estás invitado. Bueno, pues vamos a ponernos de pie una vez más, hermanos. Vamos a continuar con nuestros cantos de esta noche. Dulce comunión, dulce comunión. Una de las razones, no la única razón, pero una de las razones de por qué podemos gozar de la iglesia es que nos recuerda, hermanos, de que tenemos dulce comunión no nomás con otros, sino también con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Entonces, dulce comunión. Dulce comunión, la que gozo ya.
vayamos en los brazos de mi Salvador. Pase lo que pase, estoy en los brazos de mi Salvador. Y es lo que nos trae gozo como cristianos, estar en los brazos de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a pasar, hermanos, a nuestro tiempo de peticiones y acciones de gracias. Yo voy a empezar, hermanos. Recuerden que estoy orando por la familia de mi esposa. Están planeando ya venirse poco a poquito. Lo digo poco a poquito porque primero va a venir mi concuño con su familia y mi cuñada. Van a estar viniendo a servir en una iglesia allí en Marrana. Entonces, y parece como que mis suegros también se van a venir. No este verano, pero el próximo. Entonces, estoy orando por la familia de mi esposa por su viaje para acá este verano. Entonces, la familia de Ken. También vamos a estar orando por las mujeres de nuestra iglesia que están embarazadas. Son muchas. Bella, Alexia, Kim y Chelsea. No, hombre, pues esa es una forma de crecer una iglesia, embarazarse. Entonces, la laguna se va a llenar pronto. Entonces, estén orando, hermanos, por nuestras mujeres de nuestra iglesia que están embarazadas. Oren por sus esposos también. Dios nos cuide a ellos también. No, pero es un gozo, hermanos, que poder tener hijos es una bendición de Dios. Y que Dios nos ayude a ser padres piadosos, padres que complazcan al Señor más que nada. Entonces es una responsabilidad grande y no es algo que un cristiano debe de tomar a la ligera, sino es un ministerio importante, ser un padre bíblico, que Dios nos dé de su gracia. ¿Alguna otra petición, hermanos, que tenga usted, a lo mejor una acción de gracias? Hermana Gloria. Yo quiero pedir por la situación que estamos ahorita, suyo, pues él por sus, puede decirse, adicciones, y yo por un problema que tuve con la medicación. Que Dios nos dé la sabiduría y discernimiento para hacer unas decisiones al respecto. Otra petición, una acción de gracias, tal vez. Una sopa. Sí, pues damos gracias a Dios porque nos permite llegar con bien aquí después de tanto tráfico, tantas cosas. Hace como 2 semanas íbamos transitando la 12, usted iba manejando y él maneja muy despacio. Entonces, alguien, unas personas, uno tiró un objeto que no sabemos si era un fierro, pero le quebró. Él no quebró, no, sacó el espejo del Jeep. Y obviamente se quebró, pero la cuestión es, eso no importa, como Dios, es como si eso rebotó, si no, a mí me da en la cabeza. O sea, eso me da en la cabeza a mí, porque yo iba ahí, iba para mí, eso iba para mí. Entonces, como el Señor nos libra y no lo sabemos, Él dispone de sus ministros que son sus ángeles y ni nos damos cuenta muchas veces de que nos libra, pero cuando nos pasan esas cosas decimos, Señor, y la pensamos y cómo y esto, y digo, qué bueno eres porque ni sabemos. Entonces el venir ahorita y llegar y tan oscura las calles y yo en ese monstruo ahí vengo orando y pidiéndole al Señor, y así nos vamos pidiéndole que nos lleve con bien, y pues es su misericordia y su cuidado que venga conmigo. Gracias a Dios. ¿Otra petición? Hermano Rosas. Yo primeramente pues le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, también viviendo las situaciones que se están mirando ahorita. El simple hecho de ir y venir y estar a salvo y
y pues sentirse confiado y tranquilo, sabiendo que pues Dios está conmigo, esté donde esté. Pues me da confianza a mí, y pues también le doy gracias por mi hogar, por los alimentos de cada día que me pone en mi mesa, por la gracia de cada vez que lo necesito, que se está llegando el mes de mi renta. Él me ofrece y me brinda el trabajo que yo necesito para poder pagar mis utilidades y mi renta. Y pues por todas las bendiciones que me da, por mi hija, por mi familia, por la salud, por esta iglesia. Y pues también quiero pedirle que me ayude con fuerzas para la educación de mi hija, que está en un tiempo de rebeldía ahorita. Es buena, y he mirado que pues muchos hermanos han pasado por algo más difícil que lo que yo he pasado, pero siendo un hombre para ver los movimientos de una hija es mucho más trabajoso para mí. Yo pido que Dios me dé paciencia para poder entenderla y poder saber cómo poder ayudarla en su fase. Y pues una petición que tengo que pedirle a mi Dios es que pues me ayude a poder tener una solución para este problema que tengo yo con la inmigración, a poder pues hacer algo para poder ayudarme con ese asunto y poder seguir adelante, y que nunca me falte la fe. Yo sé que la fe yo la tengo que poner, que Él me da la posibilidad, pero yo la tengo que tener, y pues nomás le digo que no me falte y que me dé la fuerza para seguir adelante. ¿Alguna petición? Una acción de gracias que tenga usted. María. Bueno, yo le doy gracias a Dios por estar aquí, ¿verdad? Y porque pues encontré a ese doctor que me está atendiendo, ¿verdad? Y ya varias veces que voy, y sí siento que me está ayudando bastantito. Sí tengo el dolorcito, pero pequeño, pero antes no aguantaba el dolor en estos 3 días para atrás. Pero ya de cuando empecé a ir ahí, ya otra vez que voy, y me siento mucho aliviada, pues, como no parejo, no me duele nada, no me lastimo nada. Ya para bajar los escalones, eso sí me duele, ¿verdad? Pero no es aquel dolor que yo tenía tan fuerte y tenso. Entonces, como quiera que sea, le doy gracias a Dios que Él ponga sus manos sobre el doctor, que de verdad sea este alivio, porque de verdad he batallado mucho con este dolor de mis rodillas. Y pues, gracias como quiera que sea a nuestra iglesia de todo lo que hacen por mí, demasiado, me siento bien animada, no me siento sola, y pues aquí está la hermana que me está llevando al doctor, que le doy gracias también a la hermana María, y pues quiero pedirte en oración por mi familia, porque ya ves en la situación que estamos pasando tan difícil, y pues siempre estamos con Jesús en la boca, porque solo Él puede librarnos de los peligros y de todo esto que está pasando ahorita con esa gente que anda levantando y levantando personas. Es muy doloroso, es muy difícil ver lo que está pasando y lo mal que tratan. Le pido a Dios que no vayamos a llegar a algo así. Y pues también les doy gracias por el hermano que les he pedido oración siempre, Abel García. Él siempre dice que se siente mucho mejor. Estoy hablando con él cada día y él se oye bien, que está bien alivianado a como estaba de activo. Y bendito sea Dios, por eso se le puso Lázaro, la hermana le puso Lázaro, porque fue una persona que Dios levantó ya de que ya no contaba con él para nada. Entonces, como quiera que sea, digo gracias a Dios y a todos ustedes que siempre me han ayudado.
La hermana Mariana pide oración por su hijo Isaac, que el mes que entra tiene corte, el día 10 dice. Bien, si no hay algo más, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo número 3 en esta noche. Mateo capítulo número 3. Recuerden que los miércoles por la tarde, hermanos, estamos viendo el libro de Mateo, la vida de Jesús en el libro de Mateo. Dice usted, pues ese título, la vida de Jesús en el libro de Mateo, parece que está medio básico ese título. Pues recuerden que la vida de Jesús se nos presenta en la Biblia con 4 diferentes puntos de vista. Mateo pinta a Jesús de un modo, Marcos de un modo un poco diferente, Lucas de otro modo y Juan de otro modo. Entonces, la razón por que le puse la vida de Jesús en el libro de Mateo es porque, si usted recuerda, el énfasis que Mateo tiene en este libro es que él pone a Jesús como rey. Que él pone a Jesús como rey. Ciertos estudiosos y teólogos nos dicen que Mateo parece que fue escrito específicamente a la nación judía, entonces a los judíos que esperaban a un rey. Entonces es por eso que Mateo empieza con esa genealogía, para demostrar que Jesús viene de una genealogía que se supone que un rey debería de tener ese tipo de genealogía. Entonces es un libro, el punto es que Mateo nos pinta a Jesús específicamente como rey. Entonces lo tenemos aquí en Mateo 3 y empezando en el versículo número 1. La Biblia nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Vamos a orar una vez más, hermanos, que Dios nos dé sabiduría. Padre, venimos delante de ti una vez más, Dios, dándote las gracias por lo bueno que eres, tu gracia, tu misericordia. Gracias por Cristo, gracias por salvarnos. Dios, gracias por el tiempo que nos has prestado de reunirnos como hermanos en Cristo alrededor de tu palabra, gozando de
mismo, de tu palabra, tomando las cargas de otros. Dios, te pedimos que en esta noche nos hables, que cada vez que se abra tu palabra, Dios, en esta iglesia, te pedimos que nos hables. Quítanos todo orgullo, todo pecado, cualquier obstáculo, Dios, que nos impida de vivir una vida que te complazca. Dios, te pedimos que uses estas verdades que vamos a ver en esta noche en nuestras vidas, cambia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro comportamiento. Dios, sin ti nada podemos hacer y te pedimos que por favor que continúes siendo fiel hacia nosotros. Dios, te pedimos que a través de nuestra vida cristiana, Dios, que nunca nos cansemos de estar en tu palabra, mantenernos fiel a tus caminos. Necesitamos de ti, te pedimos por fuerzas. Y Dios, háblanos, ayúdanos a disfrutar de tu palabra en esta noche. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Noten, hermanos, aquí en el versículo número 1, la Biblia nos dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Vamos a pausar ahí. Ahora, si recuerda, en el capítulo 1 y 2 se nos habla mucho acerca, pues, específicamente del Señor Jesucristo, de su genealogía, de su nacimiento, desde cuando los magos fueron a presentar los regalos al niñito Jesús. Y ahora en el capítulo 3, hermanos, Mateo nos va a hablar un poco acerca del ministerio de Juan el Bautista. Entonces, en esta noche vamos a ver a Jesús y también, sí, Juan el Bautista. Pero noten que aquí en el versículo 1, hermanos, cuando la Biblia nos dice que de repente, recuerde usted que por 400 años antes de Juan el Bautista fue la última vez que Dios fue más visible a su pueblo. Por ejemplo, quiero que veamos en este primer punto, número 1, el tiempo cuando Dios es menos visible. Esto es muy importante, porque en el versículo 1, Dios manda a Juan el Bautista como profeta hacia la nación de Israel para preparar el camino para el Mesías. Entonces, recuerden que antes de Juan el Bautista, Dios no había sido tan visible como lo había hecho en tiempos pasados, porque recuerde que el último profeta del Antiguo Testamento, recuerde que fue el profeta Malaquías. Después de Malaquías, no había profetas por años y años y años y años. Entonces, este primer punto es muy importante, porque usted y yo, ahorita, nos encontramos en una era muy similar a la era que se encontraba el pueblo de Dios entre medio de los dos testamentos. Muy importante, porque sí, había veces en el Antiguo Testamento que Dios sí fue muy visible, y hablamos un poco acerca de esto la semana pasada, que Dios ha habido veces, y Hebreos nos habla acerca de esto, que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. ¿Por qué es que quiero tomar un tiempo para pausar y meditar en esta gran verdad? Porque antes de que Dios trajo a Juan el Bautista, necesito que piensen, ¿qué es lo que estaba haciendo el pueblo de Dios después de que habló Malaquías? Entonces hubo un tiempo donde Dios hablaba por medio de profetas, tenían la Biblia escrita, el Antiguo Testamento escrito, pero también había profetas, personas que decían, yo tengo la palabra de Dios, y la gente confiaba en lo que esta persona decía, literalmente. Pero Dios dejó de hablar por medio de profetas durante este tiempo. Entonces, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Muy importante, muy práctico, porque Dios dejó de hablar de una manera más visible. No dejó de hablar, sino que dejó de ser tal vez un poco más visible de lo que había hecho anteriormente. Muy práctico para usted y para mí, porque ahorita Dios no está hablando por medio de profetas ni nada de eso. Dios, tal vez pudiéramos decir, no que Dios no nos está hablando,
sino que nos encontramos en un tiempo muy similar a los tiempos de antes de Juan el Bautista. Entonces, lo que el pueblo de Dios estaba haciendo entre medio de estos dos testamentos era simple y sencillamente ser fiel. Ser fiel a lo que Dios ya había escrito. El tiempo viene, hermanos, cuando Jesús vendrá otra vez. Podríamos decir que ahorita estamos en un tiempo más, no diría silencioso, porque Dios habla por medio de su palabra, Dios cambia vidas. No es que Dios no nos está hablando, no me malentiendan, pero hay veces nos podemos sentir como que Dios está un poco más silencioso de lo que queremos. No sé si a lo mejor usted se ha sentido de esa forma, que ojalá que Dios se manifestara de una manera más obvia. A lo mejor ha pensado usted, yo sí. ¿Por qué es que ahorita? Pero entienda, hermanos, que el pueblo de Dios ya se ha encontrado en esta misma forma. Una forma tal vez un poco más silenciosa, pero ¿qué tenía el pueblo de Dios? Antes de que viniera Juan el Bautista a la escena, que de repente todo el mundo siendo fiel, esperando al Mesías. Pasa una generación, no ha venido el Mesías, ok. Pasa la siguiente generación, no ha venido el Mesías. Pasa la siguiente generación. Debe entender esto, lo práctico. Pasan 50 años, Jesús no ha venido. Pasan otros 50, Jesús no ha venido. Pasan otros 50 años, Jesús no ha venido. Se les enseñaba a los niños, va a venir el Salvador, va a venir, no ha venido el Salvador. Entienda lo práctico. Nos encontramos en una situación muy similar. ¿Y qué sucede de repente? Dios trae en escena a Juan el Bautista al tiempo apropiado, al tiempo de Dios. Hay veces que parece que Dios no está obrando o que Dios está más silencioso, pero entienda que el tiempo que Dios tiene siempre es el tiempo perfecto. Dios no había dicho necesariamente, ¿sabes qué? El Salvador va a venir a tal fecha. Sí, había profecías muy exactas, pero no había necesariamente una fecha para cuando venía el Mesías o Juan el Bautista. Pero noten que había un periodo de silencio por muchos años y el pueblo de Dios se mantuvo fiel. Entonces, en este tiempo, hermanos, donde tal vez Dios parece ser un poco menos visible, no que Dios no es visible, sino tal vez un poco menos visible de lo que queramos tal vez. ¿Qué es lo que deberíamos de estar haciendo? Y simple y sencillamente, hermanos, debemos hacer lo mismo que el pueblo de Dios estaba haciendo en aquel entonces también. ¿Qué es eso? Creer y obedecer lo que Dios nos escribió ya. Entonces, ser fiel a lo que Dios nos ha escrito en la Biblia. Esa es la forma que Dios ha escogido hablarnos ahorita. Entonces, nuestra responsabilidad ahorita, durante un tiempo tal vez donde Dios es un poco menos visible, su responsabilidad y mi responsabilidad es creer y obedecer lo que Dios nos escribió. Es lo que Dios ha escogido hacer ahorita. Y Jesús viene de regreso. Y tal vez nos encontramos en una situación en donde siglos pasados, generación tras generación, le están enseñando a sus hijos acerca del Evangelio, que también de doctrinas importantes del cristianismo, que Cristo vendrá, y pasa generación y Cristo no ha llegado. Bueno, pasa la siguiente generación, Cristo no ha llegado, pero hay que mantenernos fieles, porque Cristo sí llegará. Cristo sí llegará. Entonces nuestra responsabilidad es creer y obedecer lo que Dios nos ha escrito en su palabra. Ser fiel, ser fiel. Entonces, sigamos leyendo, pero veamos aquí en el versículo 1. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, y
Y de hecho, Isaías 40 es en donde vemos este pasaje. Creo que Isaías 40 y el versículo 3, para ser exacto. Nota el versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y noten el versículo 5 y 6. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Noten el número 2 conmigo, hermanos, el mensaje de Juan para el mundo. El mensaje de Juan para el mundo, hacia el mundo. Noten que en el versículo 2, Juan el Bautista entra a la escena, habla con el pueblo de Dios, les predica a Israel, y nos damos cuenta que hasta algunos, en realidad la mayoría del pueblo de Israel, aunque sí, era el pueblo que Dios estaba usando para cambiar el mundo, para llevar el evangelio al mundo, y sabemos, y habíamos visto la semana pasada, que a lo suyo vino, pero lo suyo no lo recibió. Entonces Juan el Bautista viene a la escena para preparar sus corazones para predicar el evangelio a esta temprana, durante esta era, pudiéramos decir. Pero el mensaje de Juan el Bautista, hermanos, es el mismo mensaje que usted y yo tenemos para el mundo hoy también. Y es que la gente se arrepienta. ¿Arrepienta de qué? Arrepentirse de su incredulidad, de que cambien de mentalidad. Esto nos lleva a estudiar un poco, hermanos, de qué es el arrepentimiento. Y si no tenemos cuidado, hay mucha confusión de lo que significa arrepentirse. Entonces vamos a ver un poco, hermanos, pero es importante ver que el mensaje que Juan tuvo para el mundo es el mismo mensaje que el cristiano tiene hoy para el mundo. Es el evangelio de Jesús. Que la gente cambie de pensar, que crean en el evangelio, que el reino de Dios se ha acercado, que Jesús ya quiere salvar a las almas, no mañana, sino ahora, que Jesús quiere todavía hacer una obra en este mundo por medio del evangelio. Pero no, hermanos, la definición del arrepentimiento, que la definición, hermanos, simple y hasta se los puedo dejar de tarea, que usted estudie lo que significa la palabra arrepentimiento. Pero arrepentirse en la Biblia quiere decir un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad. Entonces, en cuanto a la salvación, el arrepentimiento es: ok, yo ahorita no estoy confiando en el evangelio, no reconozco que estoy perdido, no reconozco que Jesús es mi único Salvador. Entonces lo que el incrédulo necesita es poner aparte las opiniones, los obstáculos que le impiden de seguir a Jesús, cambiar su mentalidad y confiar en Jesús. Veíamos que el problema del pecador, del incrédulo, es que tienen un corazón duro hacia Dios. Y el mensaje para el corazón duro es arrepentirse. Cambien de mentalidad y confíen en el evangelio. Vamos a ver que Jesús también les decía eso al mundo incrédulo: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Entonces, la definición del arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Ahora, vamos a ver esto también, porque es muy importante. Hay versículos donde la Biblia parece darnos que el único requisito, y nos vamos a ir un poco profundo aquí, porque si no tenemos cuidado puede haber confusión de qué significa el arrepentimiento, qué tiene que ver el arrepentimiento en cuanto a la salvación. Hay versículos en la Biblia donde parece que el único requisito es arrepentirse y será salvo. Y luego hay otros versículos donde dice que nomás es creer y será salvo. Bueno, ¿a cuál es? ¿Arrepentirse o creer? Porque Juan 3:16 no menciona el arrepentimiento, nomás dice: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Entonces, ¿qué? Aquí en Mateo 3 dice arrepentiros, no dice creer, nomás dice arrepentirse. Vamos a ver este tipo de, no es problema, pero vamos a ver esta situación aquí. Porque vamos a ver que en cuanto a la salvación, si uno se arrepiente, es porque creyó. Y si uno cree, es porque se arrepintió. Entonces, en cuanto a la salvación, los dos términos hablan de la misma decisión de poner nuestra confianza en Cristo. Vamos a ver esto de la Biblia. Ya vimos en Mateo 3 que el mensaje de Juan es arrepiéntanse. Jesús viene a la escena también y dicen los dos, arrepiéntanse. Pero vamos a ver, hermanos, vayan conmigo a Hechos 17. Hechos 17. Estamos viendo la doctrina del arrepentimiento en la Biblia. El arrepentimiento en la Biblia. Noten Hechos 17 y el versículo 30. Hechos 17 y el versículo 30. Vamos a ver aquí que el apóstol Pablo se enfrenta con una ciudad incrédula. Y vamos a ver que Pablo les está predicando el Evangelio. Y noten el versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y vivimos en un mundo ignorante, es lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No necesariamente. Ahora nos estamos yendo un poco específico. Dije que nos vamos a ir un poco más profundo aquí. Ahorita vamos a ir a home. Primero estamos en el primer base. Ahorita nos vamos a ir a home, a casa. Pero el versículo 30, el mensaje que Pablo tenía para el mundo es que los incrédulos se arrepintieran. Necesitan un cambio de mentalidad. Dejen de pensar en eso y piensen en esto. Antes creías esto, ahora creen esto. Eso es el arrepentimiento, cambiar de mentalidad. Ahora vamos a ver, vayan conmigo a Hechos 11. Hechos 11. Entonces, vimos un par de versículos donde la Biblia usa, parece que el requisito para ser salvo es arrepentirse. Pero en otros versículos parece que el único requisito es creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. ¿Por qué no dice para todo aquel que se arrepienta? Dice para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Hechos 11, a donde van a ir, la Biblia usa los dos términos como sinónimos. Entonces, noten Hechos 11 y el versículo 17 y 18. Dice: si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, si usted ve estos pasajes, se usa como sinónimos el creer en el Señor Jesucristo y el arrepentirse. Entonces, en cuanto a la salvación, es muy importante ver que creer en el Señor Jesucristo, poner mi confianza en Cristo, es arrepentirse. Entonces, y la razón por que vemos esto, es importante saber estas cosas, saber explicarlas, saber qué es lo que creemos como cristianos. Y pues es lo que la Biblia nos dice aquí en Mateo 3, que el mensaje de Juan era al mundo para que se arrepienta, que haya arrepentimiento. Entonces, la palabra arrepentimiento tiene su definición específica, la fe tiene su definición específica, pero en cuanto a la salvación, se refieren a la misma decisión. Porque el arrepentimiento sí es un cambio de mentalidad. La fe específicamente es mi dependencia, mi confianza. Entonces pudiéramos decir que la fe enfatiza un ángulo específico de la salvación,
el arrepentimiento enfatiza tal vez otro ángulo de la salvación. Pero en cuanto a yo compartir el Evangelio, uno puede decir, bueno, la persona para ser salvo tiene que arrepentirse y puedo parar ahí. O también puedo decir, bueno, el entero lo tiene que creer en Cristo. Es la misma cosa en cuanto a la salvación. Noten que aunque estas dos palabras tienen su definición específica, pero en cuanto a la salvación se refieren a la misma decisión de poner mi confianza en Cristo, de poner mi confianza en Cristo. Ahora, yo cuando era adolescente, yo recuerdo que dediqué, y pues no adolescente, yo dediqué años de estudiar esta palabra de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque puede haber mucha confusión. Por ejemplo, muchas veces, si no tenemos cuidado, y ahorita vamos a ver acerca, número 3, ahorita vamos a ver el fruto del arrepentimiento. Vamos a ver que hay fruto que el cristiano tiene en su vida para demostrar fe y arrepentimiento genuino. Pero entienda, hermanos, que si no tenemos cuidado, uno puede describirle el arrepentimiento a una persona como diciendo que tiene que dejar una vida del pecado para ser salvo. Cuidado. Porque no hay ni una obra, no hay nada que usted y yo podamos hacer que nos salva más que creer en Cristo y punto. Ahora, Dios cambia a una persona, ahorita vamos a ver eso en los siguientes versículos. Pero, por ejemplo, debemos tener cuidado que cuando usted y yo le presentemos el Evangelio a personas, que no estamos presentando un Evangelio de obras, sino que es la fe en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, el borracho es salvo porque dejó la botella o porque confió en Cristo como su Salvador. Pónganse a pensar. Porque si usted dice, bueno, pues tiene que dejar la botella, cuidado, porque no es nuestras obras que nos salvan. Es solamente Cristo. Entonces, si no tenemos cuidado, y por lo regular en nuestro tipo de círculo, no existe esta confusión, pero se tiene que predicar, el púlpito es para enseñar, para clarificar doctrinas, para que el pueblo de Dios, que no nos vayamos por un lado doctrinalmente falso, que el arrepentimiento es cambiar de mentalidad, reconocer lo que me salva, que mi pecado es lo que me lleva al infierno, que yo merezco el infierno, que Cristo es el que me salva. Entonces el pecador tiene que cambiar de mentalidad. Es lo que se refiere al arrepentimiento. El arrepentimiento no es necesariamente ahora en la vida del cristiano, sí, el arrepentimiento es dejar de pecar, literalmente, o sea, deja de hacer eso, es el arrepentimiento en la vida cristiana. Pero estamos hablando de algo muy específico, que el arrepentirse para que el incrédulo se convierta, no es deja de robar. Imagínense si fuera una puerta en el día del evangelismo. Oye, para ser salvo tienes que dejar de robar. El evangelio eres pecador, necesitas a Cristo. Cristo es el que cambia al ladrón para que aprenda a dar. Esto es muy importante. No estoy diciendo que Dios aprueba de estas cosas, claro que no. Pero esta distinción es muy importante saber, que no hacemos nada, sino confiar la fe solamente en Cristo, solamente en Cristo. Ahora, vamos a ver acerca del número 3, el fruto del arrepentimiento. Noten el versículo 7. Regresemos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo número 3. Noten el versículo número 7. Al ver él,
Ahora Juan el Bautista, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Noten el versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Noten el versículo 12. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora, noten, hermanos, que Juan el Bautista está específicamente en estos versículos hablando con gente religiosa, gente que estaban involucradas en acciones religiosas. Qué interesante que Juan el Bautista se para enfrente de personas que hasta se saben la Biblia de memoria, no sé, pero religiosos, los fariseos y saduceos. Y Juan les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan nos está diciendo que aunque ellos estaban haciendo acciones, actos religiosos, su corazón era muy posible que ni creían en la verdad. Es lo que Juan les estaba diciendo. Y les dice: ¿cómo sé yo? Juan les está diciendo: ¿cómo sé yo que es posible que ustedes tengan un corazón no perdonado todavía? Y Juan dice: necesitan producir fruto. ¿Dónde está el fruto de un corazón cambiado? Entonces notemos, una persona no cambia sus actos para ser salvo. Usted pone su fe en Cristo para ser salvo. Pero cuando una persona pone su fe en Cristo, es porque Dios también nos quiere cambiar. Entonces vamos a ver esta doctrina muy importante. Y yo aprendí esta doctrina aquí en esta iglesia. Tal vez no literalmente este púlpito está semi-nuevo, pero aquí de estos púlpitos, yo me sentaba en estas bancas y escuchaba que si una persona no tiene fruto, decía el pastor: voy a dudar de tu salvación. Porque el fruto nos salva. No, nada nos salva más que Jesús. Muy importante, el fruto de su corazón no salva a nadie. Entienda esta doctrina, muy importante. Fruto no nos salva, pero el fruto nos enseña si nuestro arrepentimiento y fe fueron verdaderas. Qué interesante doctrina. Qué interesante. Veamos esto. Vayamos a Primera de Juan. Noten Primera de Juan. Es posible, mientras que ustedes vayan a Primera de Juan, Dios no más cambia vidas, hermanos, en las historias de la Biblia. Dios sigue cambiando vidas hoy. Usted ha visto la mano de Dios en su vida, en las vidas de otros. Entonces, es algo natural nosotros ver que aquel que cree que Dios está obrando en su corazón también. Mientras que ustedes vayan a Primera de Juan, estamos viendo que es posible tener acciones cristianas, pero no un corazón cristiano. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que tengo fruto de arrepentimiento y fe genuinos? ¿Cómo sé que mi fe es de a de veras? Al comparar mi fruto con el fruto que menciona la Biblia. Yo puedo saber que mi fe y mi arrepentimiento son de a de veras, específicamente al comparar mi vida
con Primera de Juan. ¿Por qué? Noten Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 13. La carta de Primera de Juan, hermanos, fue escrita para creyentes, para crecer en nuestra seguridad de que estamos viendo a Dios obrar en mi vida todavía. Noten el versículo 13. Primera de Juan 5 y el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, en el libro de Primera de Juan, hermanos, le animo que lo lean. Estábamos viendo con el grupo de crecimiento mío de los de 20 años, estábamos viendo que hay dos posturas de Primera de Juan. Hay una postura que nos dice que Primera de Juan habla acerca de evidencias de mi caminar con Dios. No, así en general nomás, de mi caminar con Dios. Hay otra postura que nos dice que el libro de Primera de Juan nos habla acerca de evidencias de ser salvo. Y se los voy a dejar de traer. Lean el libro de Juan. Es un libro muy pequeño, pero muy profundo. Le animo que lo lean. Primera de Juan, vamos a ver algunos versículos. Noten primeramente el capítulo 2 y el versículo 5. Se nos dice, el versículo 4, vamos a empezar en el versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Qué interesante. Guardar los mandamientos no nos salva. No salva a nadie. Cristo es el que salva. Entienda esta doctrina. Cristo es el que salva. Pero aquella persona que es salva, se supone que bíblicamente va a querer seguir en los pasos de Dios. Va a querer a Dios. Va a cambiar su dirección. Me gusta lo que dijo un predicador. La vida cristiana, la evidencia de un cristiano de veras, no es perfección, pero es dirección. Qué interesante. La evidencia de un cristiano de veras no es perfección, pero sí es dirección. Vamos a seguir viendo algunos versículos que nos hablan de este modo. Noten el capítulo 3. Noten el capítulo 3. Y empezando en el versículo 8. Y es una doctrina muy importante. Y ahorita nos vamos a ir un poco más profundo, porque es una doctrina muy práctica. Tiene que ver con nuestra vida, nuestro comportamiento. Hay una enseñanza que dice, bueno, vamos a ver aquí el versículo 8 antes de ir más adelante. El versículo 8, 1 Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Juan no nos está diciendo que tienes que amar para ser salvo. No. Cristo nomás salva. Pero Juan nos está hablando de un cambio de corazón. El cambio que, por ejemplo, los domingos por la mañana estamos estudiando el cambio de vida de quién? De Pablo. ¿Sigue Jesús haciendo ese tipo de cambio?
Sí, es lo que la Biblia nos está enseñando. O nomás, Dios nomás cambia a Pablo, a los apóstoles, ya no sigue cambiando vidas. Dios sigue cambiando vidas. ¿Cambiar mi vida me salva? No. Pero es evidencia del poder de Dios en mi vida. Entendamos esto, es una preciosa verdad. Que Dios sí cambia con el Evangelio. Dios sí cambia con el Evangelio. La evidencia de una vida transformada no es perfección, sino dirección. Le dejo de tarea también en Romanos 7. Dios no nos está hablando de una vida perfecta, porque vamos a fallar. De hecho, en 1 de Juan capítulo 1 dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Dios no nos está diciendo que la vida cristiana es una vida perfecta, sino lo que en Romanos 7 también Pablo nos habla acerca que en la vida del cristiano existe una lucha. El incrédulo, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que ser pecador? ¿Qué tiene? No le importa. El cristiano, puede haber que a lo mejor hay un cristiano, eso es muy importante. Puede ser que haya cristianos que batallen con el pecado, batallan con ser fiel, batallan con sus pensamientos, batallan. El incrédulo no batalla, está nadando en el pecado, se tira clavados. Pero puede ser que haya cristianos que la riegan feo y se levantan, y la riegan otra vez y se levantan, y la riegan y se levantan, y existe una lucha. Romanos 7 habla acerca de esa lucha. Entonces, la Biblia no nos está diciendo que cuando una persona es salva, su vida cambia y ya no va a haber lucha contra el pecado, siempre viven vidas victoriosas. No, pero sí existe una lucha. Existe una lucha. Y Pablo dice, ¿qué dice al fin de su vida? He peleado la buena batalla. Y por eso es que se nos predica que la vida cristiana sí es una batalla, es una lucha, estamos en guerra. Y el ánimo es seguir adelante en esta guerra, seguir adelante y ser fiel. Pero ojalá, hermanos, que les he explicado lo mejor posible, que el del arrepentimiento, la fe, las obras, nada de obras, nada de dejar nada nos salva, sino de confiar en Cristo solamente. Regresemos a Mateo 3 para terminar. Mateo 3. Y esto es una doctrina muy importante del fruto del arrepentimiento. Pero yo veo esta doctrina en la Biblia. Y yo me acuerdo que a los 15, 16, 17, 18 años, yo creía que, bueno, es una doctrina profunda y muy interesante. Y necesitamos que saber qué es lo que la Biblia dice. Pero yo a los 15, 16, 17, yo creía que, bueno, la salvación sí, es solamente por la fe. No es nada de obras, nada. Y si no hay cambio, también, eso no importa tampoco. O sea, no es nada. Es Jesús nomás. Si yo quemo una iglesia ahorita, me voy al cielo. O sea, así. Porque no son las obras. Si yo quiero una iglesia y hasta así presentaba el Evangelio, bueno, es parte del crecimiento espiritual, ¿no? Es parte del crecimiento. Pero esto es muy importante. ¿Por qué es que existe a lo mejor este tipo de doctrina? Yo diría que es porque a lo mejor muchos cristianos, y debemos proteger que la salvación es solamente por Cristo, no es dejar una vida de pecado. Pero aquellos que han confiado en Cristo, Dios nos empieza a cambiar. Ojalá que entienda esa distinción ahí. Que la vida cambiara. Imagínense que me pare frente a Dios. ¿Y por qué vas a entrar? Porque dejé una vida de pecado. No, hombre. Porque Cristo me salvó. Por eso es que yo soy salvo. Porque yo hice todas estas cosas. No, hombre. Verá cómo le va a ir el que dice eso. Lea Mateo 7. Es que hice todas estas obras. No. Porque Cristo me salvó. Miren Mateo 3 y versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y rápidamente, número 4, Jesús empieza su ministerio. Jesús empieza su ministerio. Noten que el ministerio de Juan el Bautista fue preparar el camino para Jesús. Y en el capítulo 4 vamos a ver que ahora Jesús entra, Jesús mismo, Dios mismo, entra a la escena. Y aquí va a estar el enfoque del resto del libro de Mateo, la vida de Jesús. Noten que en el bautizo de Jesús vemos las 3 personas de la Trinidad. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. El Padre no es Jesús, Jesús no es el Espíritu Santo, pero los 3 son Dios. Y vemos las 3 personas distintas en este pasaje del bautizo de Jesús. Entonces vamos a ver que Jesús ahora ha empezado su ministerio, y que Dios nos enseñe, hermanos, que Dios nos abra nuestros corazones, nuestros ojos, para seguir aprendiendo a través del libro de Mateo. Que Dios nos ayude a disfrutar de la Biblia. Sé que se nos hizo un poco tarde, hermanos. Si quieren, voy a orar yo y quedamos despedidos. Padre, venimos delante de ti en esta noche pidiéndote que nos ayudes a disfrutar de tu palabra. Hay veces es difícil. Si somos honestos, Padre, hay veces es difícil estar interesados en tu palabra. Necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tus fuerzas, necesitamos ayuda. Ayúdanos a disfrutar de estas preciosas verdades. Ayúdanos a ser fiel. Tal vez ahorita nos encontramos en un tiempo donde eres menos visible, pero ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Dios, te pedimos por algunas peticiones en esta noche, Dios. Te pedimos por las mujeres de nuestra iglesia, Dios, que están embarazadas. Te pedimos que obres en sus vidas, en su salud. Dios, te pedimos por sus hijos, que crezcan para conocerte a ti, Dios, en tus caminos. Danos sabiduría para inculcarles a nuestros hijos de la palabra de Dios. Dios, te pedimos por la hermana Gloria y Cristo y sus vidas espirituales, Dios. Obra en sus corazones, obra en su situación migratoria también. Dios, te pedimos también por el hermano Ramsés, su situación de migración por celeste, su corazón, su vida, por el hermano Ramsés, su vida espiritual. Te pedimos por María, su salud, su familia también, Dios. Obra en su familia grandemente, en su salud también. Dios, te pedimos por Isaac, por este hijo de la hermana Mariana, Dios. Dale sabiduría en este día de su corte. Te pedimos, Dios, que desde tu gracia, Dios, también te pedimos por la familia de mi esposa, que pronto estarán viniendo para acá, para Tucson. Ayúdales en establecerse aquí, dale sabiduría, dale paciencia. Dios, te necesitamos en esta noche, Dios. Háblanos por medio de tu palabra, sigue usando esta iglesia. Te pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Estamos despedidos.